Amigos, de nuevo, bienvenidos nuevamente a DSM Store. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis de este modelo de Citizen, que es el JY807607E. Este reloj pertenece a la familia ProMaster Skyhawk AT. Les voy a comentar las características. Empezamos con que este reloj es una edición limitada a 2.500 piezas a nivel mundial. Viene con una correa de piel con un cierre de hebilla en tono oro rosa, una caja totalmente de acero inoxidable jugando también al tono oro rosa, un bisel unidireccional con regla de cálculo para pilotos. Con este medimos distancias en kilómetros y millas o consumos de galones o libras. Además, cuenta con un dial totalmente negro, luminiscencia en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora. Este reloj se sincroniza atómicamente para una exactitud tremenda en lo que es el horario. Tiene la habilidad de programar 43 ciudades en el mundo, cronógrafo con un centésimo de segundo, movimiento EcoDrive con el calibre U680, cuenta con un indicador de reserva de energía, cristal de zafiro antirreflejante, este es un dato muy importante, resistente al agua a 200 metros, fechador y calendario perpetuo ubicado a las 4 horas y la medida de caja es de 46 milímetros. Me encanta el diseño de este reloj, aparte de juntar todas las funciones o todo lo más avanzado que maneja Citizen, lo hace en un reloj clásico muy elegante. El diseño al meterle la piel, el color oro rosa. Y aparte, como lo comentamos, es una edición especial. Muy bien, vamos a verificar el tamaño de la caja y nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 46 milímetros de tamaño de caja. Verificamos ahora el largo de la correa. Se mide donde inicia el cierre de hebilla al último agujero de ajuste y es de 22 centímetros. Me encanta el diseño de este modelo de este reloj, es muy elegante, atractivo, sport también a la vez. Vean cómo el cristal de zafiro antirreflejante rechaza la luz en todo momento para que la carátula esté luciendo siempre. Color oro rosa, le da una elegancia tremenda, firma de ProMaster aquí en la corona. Me encanta el dentado de los botones. Regla de cálculo para pilotos, ya lo dijimos, este es unidireccional. Luminiscencia en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora. Verificamos la correa, vean el acabado tremendo. Cierre de hebilla, firme de Citizen, volteamos. Piel original, nos dice aquí. Tapa trasera, nos dice que es una edición limitada. Esta es la pieza 801 de 2500. Muy elegante este modelo. Muy bien, vamos a explicarles cómo se programa este reloj. Y en el subdial inferior está toda la programación o funciones del reloj. Saco una vez la corona y empezamos a mover las funciones. Ahorita estamos en la función Time, lo cual nos indica que tenemos la posibilidad de tener dos horarios del reloj. Es decir, este subdial digital nos indica la ciudad que está programada el reloj en cuanto a las manecillas. Y este subdial izquierdo nos indica la segunda ciudad que está programada, en este caso es la misma. Vamos a programar otra ciudad, saco la corona y van a ver que empieza a parpadear. Con este botón vamos a empezar a cambiar las ciudades. Ahí está Chicago, Nueva York, Río, Filipinas, el UTC, Londres. La dejamos ahí, guardo la corona y ya tenemos dos ciudades. En la principal está México, en las manecillas principales, y en la segunda opción, la ciudad de Londres. Y obviamente en la pantalla de abajo está el horario en forma digital de la segunda ciudad. Pasamos a la siguiente función, que es calendario. Saco la corona, giro y ya estamos en la función calendario. Guardo y nos está diciendo aquí el calendario que estamos a 12 de diciembre y es un día lunes. Pasamos a la siguiente función, que es el timer. Saco la corona
subo una vez. Perdón, antes de pasar a la siguiente función, les recuerdo que este es un calendario perpetuo, es decir, no necesitamos programar nada. Es una ventaja tremenda. Pasamos al timer, guardo la corona y en este caso nos está dando 5 minutos de timer. Con este botón inicia, con este botón para y con este reiniciamos. Voy a iniciar el timer y vean cómo empieza a correr el timer. ¿Sí? El timer tiene una duración máxima de 99 minutos y esa también hay que programarla. Paro y con este reiniciamos. ¿Ok? La siguiente función es el cronógrafo. Voy a sacar la corona, subo a cronógrafo y guardo. Ahí vemos que ya está programado el cronógrafo. Con este botón inicia, con este botón para y con este reiniciamos. Vean aquí la centésima de segundo en la parte de abajo cómo va corriendo a una velocidad tremenda. Paramos, 10 segundos con 47 centésimos de segundo, reiniciamos. La siguiente función que pasamos es el WTS. Sacamos, pasamos ahí y guardamos. Y sigue la alarma 1 y 2. Voy a pasar a la alarma 1. Con esta, para programar la alarma, es simplemente aplanar los botones para que empieces a programarla. Perdón, voy a sacar otra vez la corona. Y ahí es donde empezamos. Con la corona empezamos a ver dónde queremos programar. Si agarramos el UTC o la ciudad, ya simplemente es empezar a girar. Volvemos a presionar el botón superior y ya sigue la hora y es girar la corona. Presionamos, siguen los minutos. Vamos a las 3:05. Presionamos nuevamente y nos indica si la quieres encender o apagar. ¿Qué debe ser con el botón de abajo? Sí, exactamente. Con este la enciendes y apagas. Guardamos la corona. Esa función es igual para la alarma número 2, que me voy a brincar. Y la última es el RXS, que es cuándo quieres, en qué hora quieres que se programe o se sincronice más bien el reloj con la antena atómica más cercana al reloj. Yo recomiendo que lo dejes en forma automático porque esto lo que hace es que el reloj a las 2 de la mañana va a buscar su antena atómica más cercana para sincronizarse y poner la hora justo en tiempo. Pero bueno, tienes la habilidad aquí tú también de ponerla, la quiero poner a las 3 de la tarde, a las 5 de la mañana, pero yo lo recomiendo que se deje, está programado en forma automática a las 2 de la mañana, que en teoría es cuando las ciudades están más tranquilas en cuanto a ondas de radiofrecuencia. Muy bien, ya nada más me queda explicarles los subdiales superiores. Voy rápidamente con este izquierdo. Ahí vemos que está en dos partes. La parte superior es el indicador de reserva de energía o carga de energía del reloj. Vemos que está en 4 de cuartos, es decir, está completamente lleno. En la parte de abajo vemos a Estados Unidos, Europa, China y Japón. Ya está tapando aquí la aguja de las horas, pero eso nos indica cuando nosotros buscamos la señal, te va a buscar una de estas 4 antenas, que son las 4 que están a nivel mundial. Vuelvo a repetirlo: Estados Unidos, Europa, China y Japón. La de Europa está en Alemania, si no mal recuerdo. Pero bueno, cuando haces la función de sincronizarlo, este subdial va a buscar la antena y te lo va a indicar en dónde estás posicionado. El subdial central es el horario, el UTC o el horario central, con el que se miden todos los horarios de las ciudades. Y en este subdial derecho son las 12:24 horas del reloj. Muy bien, como lo menciono, este reloj es una edición limitada a 2.500 piezas. Precio increíble. Y bueno, ustedes ya nos conocen, somos dcmstore.net, búscanos en la red. Este reloj viene con una garantía de 5 años, su placa donde indica que es una edición limitada
y una caja especial que es la que maneja Citizen para los relojes de edición limitada. Es una caja muy elegante. La pongo aquí, esta placa iría aquí. Y bueno, ya nada más quiero comentarles unos puntos. Bueno, aparte quiero comentarles, no viene con instructivos porque a partir del 2019 Citizen ya no manda instructivos en los relojes. Estos tú los bajas con el calibre que viene en la parte trasera del reloj, los bajas en la página oficial de Citizen vía PDF. Últimos 3 puntos. El número 1 es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página para que logres un precio mejor. Si no lo hayas, me mandas un comentario y yo te lo voy a llegar por el mismo medio. Siguiente punto es que hacemos envíos express a todo México. Esto quiere decir que cuando te pase tu guía, al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio. El último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que tenemos cientos de clientes fuera de México, en Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte, América del Sur. Tenemos cientos de clientes fuera de México y es muy simple. Es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio. Muy bien, espero te haya gustado este video. Por favor, dale like, compártelo con todos tus amigos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos videos. Es todo por hoy y nos vemos pronto.